Queridos hermanos y hermanas, sean bienvenidos a escuchar el Evangelio del día de hoy y también a discernir sobre esta palabra de Dios. Escuchemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo designó el Señor a otros 72 discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir. Y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Los envió como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan que la paz reina en esta casa. Y si ahí hay gente amante de la paz, el deseo de la paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y lo reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no lo reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos, en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este Evangelio de San Lucas es muy conocido, creo yo, por todos nosotros. Está presentando a Jesús, que está instruyendo a sus discípulos y los envía en misión. Envía 72 y los envía de dos en dos. Qué interesante el hecho de en las condiciones que los está enviando, ¿no? No los envía que vayan solos, porque es muy bueno ir acompañado, porque se predica mejor, se puede discernir junto con el otro, nos enriquecemos mutuamente y no nos sentimos solos, ¿sí? Nos enriquecemos también al compartir nuestras ideas, al retroalimentarnos, nos fortalecemos en la fe uno al otro. En fin, tiene muchas ventajas el ir de dos en dos. Creo que este llamado que Dios nos está haciendo es un llamado a evangelizar de manera comunitaria. Aunque eso no quita que podamos evangelizar de manera individual. Pero la propuesta de Jesús es evangelizar de dos en dos, ¿sí? No estar solos, porque es necesario, como nos va describiendo ahí en las instrucciones, es importante orar, es importante ofrecer al pueblo la paz, las condiciones plenas de vida, ¿sí? Es necesario ir no muy pesado, ¿verdad? No llevar dinero, no llevar tantas cosas, ¿no? Que eso te podría dar mucha seguridad. Pero también el hecho de no llevar ayuda mucho, porque eso te va a obligar a entrar a ser parte de esa comunidad a la que has sido enviado. No vas como un extranjero, como un extraño, sino que vas a compartir tu fe, tu vida en Jesús, y seguramente puede ser que ahí entregues tu vida, ¿no? Y Jesús les propone que se pongan en camino, ¿sí? Que oremos por el aumento de misioneros, de misioneras, de trabajadores, ¿no? Eh, que no andemos de casa en casa, es decir, que hagamos un trabajo a profundidad, así lo quiero entender el día de hoy, que demos un testimonio de vida
en la simplicidad, ¿sí? Y sobre todo, como dice el Papa Francisco, salir del centro hacia la periferia, ir al encuentro de los demás, en sus casas, en sus campos, en los lugares estratégicos donde el pueblo se encuentra, ¿no? Y ahí, desde esa realidad, en ese momento histórico, en ese contexto, anunciar la paz, el reino de la paz, ¿no? Es muy claro, Jesús. Yo al estar leyendo este evangelio, eh, me vino a la mente mi envío a la misión de la selva del Amazonas junto con otros sacerdotes. Fuimos 3, no éramos 2, fuimos 3, pero estando allá asumimos parroquias en distintos lugares y muy distantes una de la otra. Sí. Y a mí me tocó tener una experiencia, ahora sí que no obedecía este evangelio, esta instrucción de Jesús de no andar de casa en casa. A mí lo que me sucedió es que llegué sin dinero, ahí sí cumplí. Llegué el equivalente a unos $15. Rápido se me terminaron. Entonces, ¿qué hice? Se me ocurrió ir casa por casa, haciendo una especie de censo, presentándome familia por familia. Estoy hablando más o menos de 3,000 familias. Y iba anotando en una tarjetita quiénes eran, de dónde venían, de qué comunidad eran originarios, cuál era su situación como católicos. Y yo visité a todos de otras iglesias también. Entonces tenía a la mano mucha información. Entonces también andar de casa en casa, en ese sentido es muy importante. Pero lo que me motivó, la verdad, a andar casa en casa fue la falta de recursos. Ahora sí que comí lo que me ofrecieron durante 10 años y, y me fue muy bien. ¿Sí? Yo siento que esta experiencia de ser enviado como discípulo misionero de Jesús es una experiencia muy bonita que nos enriquece muchísimo en nuestra experiencia de fe. Parece que Dios como si nos enviara no solamente para enriquecer a los demás, sino para nosotros entender mejor el Evangelio de Jesús. También tuve la oportunidad de experimentar lo que significa el conflicto. Dice Jesús que los envío como corderos en medio de lobos. La gran tentación, dice el Papa Francisco, de quererse convertir en lobo. Como dicen que el que anda con lobos, aullar aprende, ¿no? Y sí, es una gran tentación de convertirse en lobo. Sin embargo, somos enviados como corderos. Tenemos un proyecto muy específico, el proyecto de Jesús, que significa amor, paz, armonía, ¿sí? Lo más interesante que en medio del conflicto, Dios nos salva, Dios no nos abandona. Qué interesante este evangelio. Para mí, esto lo he vivido en la selva del Amazonas y después en África. Allí en Angola, visitando a 148 aldeas en tiempos de guerra, con grandes necesidades, ¿no? Y también visitando alrededor de 8,000 familias junto con un equipo. En Kenia, en el barrio de Kibera, también un barrio que se habla que posiblemente viven ahí 1,000,000 de personas, donde se habla más de 50 lenguas, ¿no? Una pobreza extrema en ese cinturón de miseria, ¿no? También hicimos una visita a las comunidades y ahí fuimos 90 veces a cada grupo, a cada comunidad. Hicimos 236 preguntas. Es increíble este contacto tan importante, ¿no?
como que el Evangelio nos envía a ir al encuentro de nuestros hermanos, escucharlos, no tener miedo del conflicto, de la adversidad de ese mundo, y sí llevar una propuesta de paz. Qué bonito se siente cuando te invitan a ser mediador de los conflictos, ¿no? Como iglesia somos grandes colaboradores en la reconciliación de los pueblos. Que Dios nos bendiga y que este evangelio que hemos escuchado lo tengamos así en nuestro cuarto, como para irlo reflexionando, y que esto nos anime a saber que Jesús también vivió esta experiencia y por eso nos está diciendo lo que puede suceder a quien es enviado en su nombre. Gracias, que Dios los bendiga a todos.